ya sean de tipo pecuniario o de tipo de ofrecer mi vida mismo a Él. Y hemos visto en 2 citas, ¿no? Dice, Él miró. Y hemos visto que es clavar la vista, quedarse mirando o de verdad cuando alguien ofrenda, ¿ya? Como les dije, ofrendar de manera material y también ofrendar de manera que uno da su vida por el Señor. También vimos que el Señor se sentó cerca al lugar de las ofrendas en el templo y de igual manera vio, y exactamente vio cómo ofrendaba, ¿ya? Y dijimos que la ofrenda tiene un poder muy fuerte, muy relevante en este tiempo. Y también vimos que había 2 maneras de ofrendar distintas en Abel y Caín. Abel ofrendó con fe, ¿ya? En cambio Caín no lo hizo, entonces los resultados fueron distintos de acuerdo a la actitud. Había diferencias abismales entre ambos, ¿no ve? Y la ofrenda de Abel, como tenía fe, nos estaba dirigiendo al sacrificio de Jesús. Desde aquí un poquito veremos otra vez. Génesis 4:3. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. En realidad no se sabe, no hay una señal directa. Algunos dicen que él recogió de las sobras que estaban en el jardín, en el huerto, o de la prisa agarró cualquier fruto. En cambio, otros dicen que sí, les dio lo mejor, aunque no como Abel, ¿ya? Pero sí presentó una ofrenda. O sea, la intención de Caín era buena, de dar una ofrenda al Señor, era buena, ¿ya? Pero la Nueva Traducción Viviente dice, no, algunos de sus cultivos como ofrenda, no dice lo mejor. Abel también presentó una ofrenda, lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. Esta otra dice, no, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, ya, simplemente eso. También Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y esa fue la cita que hemos visto. Y el Señor miró, ¿no? Y lo hemos visto en el hebreo, que Él clava la vista, se asombra por el tipo de ofrenda que nosotros traemos. Pero entre estas 2 ofrendas, aunque hubo una buena intención, Dios quedó con la ofrenda de Abel, ¿no? Hasta ahí hemos visto. Entonces el sacrificio de Abel, que reveló su corazón tenía fe, su corazón quería de verdad agradar al Señor, su corazón sabía que esa ofrenda tipificaba el sacrificio de Cristo y amaba a Dios y amaba a la palabra, o sea, a lo que sus padres le habían instruido, ¿ya? Entonces sabía que iba a venir un Salvador. En cambio Caín no, trajo una ofrenda de la tierra. Y esto de la tierra no está mal, enseguida vamos a explicar, ¿ya? Pero fue un logro humano, un esfuerzo humano. Entonces, en Caín no existe evidencia de fe, menos creer en las promesas, ¿ya? No hay en lo que hemos visto, no hay ningún aspecto que diga que haya traído lo mejor, ¿ya? Mientras Abel sí. Entonces, el camino que estaba eligiendo este hombre Abel, a Caín, era malo. No como Caín, que era el de maligno y mató a su hermano, porque causó lo mató porque sus obras eran malas y de su hermano eran justas, ¿no ve? Ahora sí, desde aquí un poquito veremos algunas cosas, ¿ya? Un problema, y no lo vamos a mucho profundizar porque nos quedaríamos en el noveno león, es que Judas 1:11 nos va a decir el problema del camino de Caín, que dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Entonces Caín ha debido tener un camino, y ese camino, en vez de acercarlo al Señor, lo ha alejado, ¿ya? Y dice, y por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. En Génesis 4:5 dice, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. O sea, ya hemos dicho, ¿no?, que era primero la ofrenda o la persona. La persona, ¿no ve? Era la persona. Dios ve la actitud de la persona y luego ve la ofrenda. Pero la ofrenda es de acuerdo a la actitud que hay en el corazón de uno. Entonces por eso dice, pero no miró con agrado a Caín. Primero mira a la persona. La persona viene con una actitud y puede traer una ofrenda. Y la ofrenda por la actitud de su corazón es mala. Entonces hay un camino. Ya, hay un camino.
Y dijimos también, nosotros podemos hacer muchas ofrendas a la iglesia. Mi ofrenda de tocar, mi ofrenda de predicar, mi ofrenda de hacer algo por el Señor. Pero Dios en principio va a mirar mi corazón con la actitud que yo le presento a Dios, ¿no ve? Y a Dios no le gustó que la actitud de su corazón, por tanto rechazó su ofrenda. Ahora, Caín tiene un camino equivocado, eso es lo que queremos ver hoy, es un camino errado. Proverbios 16:25 dice, hay caminos que a uno le parecen correctos, pero en realidad llevan a la muerte. Entonces, este camino de Caín estaba muy mal, a pesar que va a haber muchos indicios que vamos a ver a través del estudio, y hay cosas, hermanos, que de verdad no logro entender, no logro entender, en el sentido, no tanto de no entender, sino de no comprender el corazón humano, y que hoy día lo vamos a ver, y me he puesto a pensar muchas veces por qué ha hecho esto Caín, ¿ya? Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios su mejor sacrificio que Caín. Entonces, ¿cuál era el camino de Caín? A ver, si volvemos, dice no, porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál era el camino de Abel? La fe. Entonces, ¿cuál era el camino de Caín? No había fe, no había fe. Entonces, ¿cómo presentó su ofrenda? Esa es una pregunta, ¿cómo presentó su ofrenda? ¿Cómo yo vengo a predicar? ¿Cómo vengo a tocar? ¿Cómo presento mi ofrenda? ¿Ya? Entonces el camino, por eso dice hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su final es camino de muerte. Lo que estoy diciendo es la actitud del corazón. Entonces Abel, cuando ofrece su ofrenda, lo hace con fe, pero la pregunta es ¿fe en qué? ¿Fe en qué? A ver, con ustedes un poquito veremos. ¿Fe en qué creen que ha tenido Abel? Ya está bien, pero algo más. Porque tenía fe Abel, Caín no tenía fe. Él trajo lo que podía de sus cosechas y tenía cierto conocimiento, pero no lo empleó de acuerdo a lo que Dios había dicho. ¿Cuál era la fe? Lo hemos hablado en la anterior clase. ¿Cuál era la fe de Abel? ¿Y cuál era esa enseñanza? ¿Se acuerdan que el problema era el pecado? O sea, cuando Dios vino a visitar al Edén, dice que Adán y Eva estaban vestidos con vestiduras de luz. Y alguna vez enseñamos también que no corría sangre, sino corría luz por sus venas. Una vez que ellos pecaron, algo sucedió, porque después entra la sangre, ¿ya? No antes. Después entra la sangre. Ya este es un tema anterior que hemos dado. Pero cuando ellos fallan, entra el pecado. ¿Y el pecado cómo los hace ver a ellos? Desnudos. Entonces el pecado nos desnuda delante de Dios. Entonces para que Dios, en este caso si el Señor Jesús estaba, los vistiera, ¿qué hizo? Mató el primer animal. No dice la Biblia concretamente si era un cordero o no, pero fue el primer animal sacrificado. Y de ese animal sacrificado, ¿qué hizo? Los vistió. Entonces, esa era la enseñanza, siempre fue fe. Y eso me decía que un día va a venir el Salvador, porque el protoevangelio, el inicio del evangelio hemos dicho, ¿no ve? Que el Señor le iba a pisar la cabeza y él le iba a morder el talón. Y desde ahí la mujer estaba esperando al Salvador, a Jesucristo. Entonces había fe de que alguien iba a cubrirnos de nuestros pecados, pero ya no solamente de manera parcial, sino eterna. Entonces Abel sí tenía fe, En cambio Caín no. Caín creía en sus logros humanos, estaba pegado a la tierra como su padre Adán en un principio. Adán significa rojo de la tierra, estaba agarrado de la tierra, quería ser señor de una propiedad, ¿ya? Entonces cuando él tuvo una propiedad, la trabajó esa propiedad, la hizo y se constituyó en dueño de esa propiedad. En cambio Abel, como pastor, ¿qué era? Nómada. Él no tenía una propiedad, porque sus ojos, así como Abraham, Isaac decían, no hicieron ciudades, sino caminaron en carpas. Abel tenía la misma situación. Entonces, de eso que tuvo Caín, de esa propiedad, de sus logros, le presentó una ofrenda al Señor. Pero no había nada que cubra sus pecados. Ahí fue un problema de este hombre. Ahora en 1 Juan 3:12 dice, no como Caín, que era del maligno. Esa pregunta me he hecho. ¿Desde qué momento fue del maligno? O sea, ¿en qué momento? Pero ni siquiera fue pues algo grave, porque era malcriado, respondía al Señor, destrozaba. A ver, volveremos a Judas 11 al contexto.
Judas 1:11, vamos a ir un poquito al contexto de Judas 1:11 y vamos a ver el camino de Caín. Por favor, querido Denis. Miren, un poquito más arriba. Ahí está, doctrinas y falsos maestros, seguiremos. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirnos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea, ¿qué ha pasado aquí? La fe ha sido eliminada en Jesús. Porque algunos hombres han estado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, si vamos a ir todavía no, está bien, si vamos a ir a Judas 11, ese es el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? Negar a Dios, negar al Dios único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. A medida que avancemos vamos a ver, cuando Caín hizo una ofrenda, no fue a la sangre, no fue para cubrir sus pecados, sino para dar sus logros. O sea, no honró al Padre ni honró a Jesús. Verso 5: mas quiero recordaros que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridades en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. O sea, ¿cuál es el camino de Caín? Ellos no tienen ningún problema de insultar a las autoridades, y no solamente insultar, sino rechazar. Iremos, verso 8, iremos a otra versión, a la LPD puede ser, o a esa, a ver, el 8. No obstante, sigue la misma. Andate a la traducción actual, a ver, al 8, que dice: miren, lo mismo les va a pasar a los malvados de quienes les estoy hablando, porque con sus locas ideas dañan su cuerpo, rechazan la autoridad de Dios e insultan a los ángeles. Ni siquiera Miguel, el jefe de los ángeles, se atrevió a hacer algo así, cuando Miguel peleaba con el diablo para quitarle el cuerpo de Moisés. No lo insultó, sino que solo le dijo que el Señor te castigue. Sin embargo, esta gente insulta hasta lo que no conoce. Se comportan como animales que conocen las cosas pero no le entienden, y por eso terminan destruyéndose a sí mismos. Pobre gente, se portan como Caín, y por el afán de ganar dinero cometen el mismo error que cometió Balaam. Son tan rebeldes que morirán como murió Coré. Entonces, el contexto, ¿cómo es el camino de Caín en esta versión? Insultan, a pesar de conocer y saber, no entienden, ¿ya? Pero su principal problema es no se sujetan a la autoridad, destrozan su cuerpo, y ese es el camino de Caín. Entonces, cuando voy a esto, yo digo, ¿no? ¿Qué siempre hizo Caín? O sea, ¿cuál fue la situación que Caín hizo? La Biblia en 1 Juan 3:12 dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras, o sea, ¿desde cuándo sus obras? Su trabajo ya fue malo. ¿Cuál fue su obra de él? Fue hortelano, fue alguien que trabajaba la tierra. Desde ahí sus obras ya eran malas. Por eso yo decía, ¿no? Cuando Caín se estableció en el jardín, o fuera del jardín, perdón, caminando, él quiso tener una propiedad, volverse señor y dueño, y de eso ofrendar, y estaba bien, pero se olvidó, o sea, era un logro total. Sus obras eran malas y no era lo que Dios quería. En cambio de su hermano eran justas, porque sabía que lo único que podía quitar el pecado era la sangre. Vamos a explicarlo con más calmita esto. En este pasaje hay características de aquellos que se niegan a vivir de acuerdo a la palabra y la voluntad de Dios. O sea, ¿qué digo? Pregunto, aunque va a haber la pregunta. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, ¿cuál fue el pecado? Comer el fruto prohibido, ¿no ve? Y desobedecieron al Señor. Por causa de eso, ¿qué entró?
el pecado y la muerte. Y lo que hemos dicho hace rato, por causa de eso, ¿qué vino? Ya, está bien un castigo, está bien, pero también vino la expiación, o sea, perdonarlos, levantarlos. O sea, Dios no los destruyó a la primera pareja humana. Entonces, cuando Dios hizo eso, lo que dije hace rato, ¿no? Proveyó el primer sacrificio humano. Ellos estaban desnudos, nunca se habían visto desnudos. Ellos estaban vestidos de luz, nunca se habían visto desnudos. Pero cuando pecaron, se escondieron. Y al pecar ellos estaban desnudos, y para cubrirlos el Señor con las pieles del animal tuvo que hacer el primer sacrificio, la primera expiación, o sea, el que alguien muera por nosotros, ¿ya? Y haya perdón. Entonces mató el primer animal, y ese animal con su sangre derramada, la piel los cubrió a ellos, y desde ese instante ellos sabían que el único modo de cubrirse y el único modo de ser perdonado tenía que ser sangre. No había leyes, o sea, no había totalmente hecho cómo debían ser las ordenanzas, pero ellos sabían eso. Entonces, una vez, a veces a mí me pasa eso con mis hijos, ¿no? Una vez que uno ha aprendido algo con las cosas duras, ¿qué le va a decir a su hijo? ¿Qué le dice? ¿Qué le diría? O sea, ¿qué no hagas? O sea, lo que yo he hecho. Yo siempre hablo con mi hija, a mí, o a veces con Pablo, hijo, no vas a hacer lo que yo he hecho. Porque lo que he hecho, que ha traído consecuencias fatales en mi vida. Ahora ellos lógicamente me tomarán en serio, no, o lo pensarán, está en ellos. Y esas consecuencias han traído cosas terribles a mí. ¿Todo por qué? Por desobediencia. O sea, la Biblia me está diciendo que yo debo obedecer. Entonces, cuando alguna vez Caín tú falles, o Abel tú falles, ¿cuál es el camino para acercarse a Dios? El sacrificio. Presentar una ofrenda en el que haya, ¿qué cosa? Sangre. No lo olviden. Porque hacer cualquier otra situación que hagamos no nos va a... Ese es otro camino, no puede acercarnos al Señor. O sea, cuando entramos al tabernáculo hay la ofrenda animal, hay la ofrenda cereal y hay la ofrenda mineral. Son 3 pasos que se entra para el tabernáculo, ¿ya? Lo vamos a ir viendo con más detalle esto. Entonces, hay caminos, yo no puedo entrarme directamente a la ofrenda del cereal, primero tengo que entrar a la ofrenda del sacrificio, siempre es así, ¿ya? En este caso su padre les dijo, no hagan esto. Pero ahora yo me he preguntado, ¿en qué momento Caín decidió, no, yo quisiera presentar otra ofrenda? ¿Por qué voy a hacer lo que dice la ley, ¿no? ¿Por qué voy a pensar que es la única manera de acercarme a Dios? Yo también puedo traer otra ofrenda y mostrarle que amo a Dios. Y le trajo, algunos opinan, ¿no?, que le trajo también lo mejor, aunque no como Abel, de sus granos. Y con esa ofrenda intentó acercarse al Señor. Pero eso no estaba de acuerdo a su palabra ni a su voluntad. Entonces, yo en la iglesia puedo hacer lo mismo. O sea, ¿por qué siempre tengo que hacer como dicen, o dice la Biblia? ¿No me puedo yo acercar de otra manera? O sea, ¿no puedo hacerlo? Ya no podría, no sé qué ejemplos dar, ¿no? Si yo, por ejemplo, estoy afuera en otra situación que no sea correcta y me dicen, no puedes tocar o no puedes hacer, yo digo, pero ¿por qué no? Me armaré mi ministerio aparte, ¿no? Creo que eso es muchas veces se lo ha hecho, ¿no? David es puntual y Juanqui también, ¿no? El servicio es de Dios y los que tocan tienen que estar 100% al servicio de Dios. Entonces viene Juanito y dice, pero ¿por qué esas órdenes? Es mi trabajo, yo vivo de eso y hago eso, dice. Y David dice, no vas a tocar porque tienes que servir al Señor. Entonces él dice, pero bueno, si no quieren, yo haré mi camino y haré mi grupo de que toquen para el Señor y toquemos para el mundo también. Y esa va a ser mi ofrenda. Entonces van y presentan su ofrenda y Dios mira. Entonces, en ese sentido, ¿qué estoy diciendo? Hay caminos que yo puedo escoger de servirle a Dios, decir, pero ¿por qué siempre como dice? ¿Por qué tiene que haber normas? ¿Por qué tiene que haber? Ahora, lógicamente, las normas que hay, las humanas están guiadas por el Señor. Entonces, ¿qué dijo Caín? ¿Por qué siempre voy a ir con un cordero? ¿Por qué siempre? No, además yo no soy pues pastor, yo soy un obrero de la tierra, le ofreceré lo que yo le doy. Y a mi hermano no me va a dar. ¿Y desde cuándo habrán tenido problemas con su hermano? ¿No? ¿Desde qué tiempo habrán tenido problemas con su hermano? Pero él dijo, no, yo voy a presentar otra ofrenda y van a ver que Dios me va a recibir.
¿ya? Pero no era la voluntad de Dios. Por eso dice, ¿no? Ahí mismo, porque han seguido el camino de Caín. Y el camino de Caín es el antiatrio. El camino que hemos hablado de Balaam es el antilugar santo. Y el camino de Coré es el lugar antisantísimo. Yo lo pongo así, en los tres, ¿ya? Han seguido el camino de Caín, que es el antiatrio. O sea, yo quiero entrar a ser un adorador, yo quiero entrar a ser un servidor del Señor sin cumplir los requisitos que Dios me está pidiendo, ¿no? Sin cumplirlos. Y muchos han hecho eso, ¿no? Si en la iglesia hemos visto especialmente las iglesias que se dividen y han dicho, no, el pastor o los líderes han dicho, no, no está bien, no es el camino correcto. ¿Y por qué? Yo me hago mi iglesia. Entonces salieron de ahí y hicieron por el antiatrio, presentaron una ofrenda que no era correcta. Y al presentar esa ofrenda, se lanzaron a un error de Balaam, que es entrar al lugar antisanto, o sea, al lugar antisanto que estamos hablando, el antilugar santo. Y cuando entraron ya con la rebeldía, fue el antilugar santísimo, y es un espíritu de rebelión, o sea, ya no hay obediencia a Dios. Y de repente esto ya es pues totalmente algo que no es de Dios, es una rebeldía total. Pero ¿por dónde? ¿Por dónde entró el camino? Por la ofrenda, por querer hacer algo fuera del camino del Señor. Entonces hay cosas que Dios me establecen y me dicen, esta es la manera de acercarse, esta es la manera de que tú puedas servirle al Señor. ¿Cuál sería el camino? La sangre de Cristo, siempre. Ser rociados, ser lavados y luego entrar para servir con el cereal, que significa agradecimiento y adoración, y luego entrar a la ofrenda mineral, que es en el lugar santísimo. Es otro tipo de ofrenda que va ahí, pero uno va entrando uno por uno. Pero Caín lo que quiso hacer es ignorar el sacrificio de sangre y entrarse directamente al lugar santo y decir, yo tengo otro camino. Algunos dicen todos los caminos van a Roma, pero no, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces todo este problema suscita en una ofrenda imperfecta, en una ofrenda que no es la voluntad de Dios. Entonces la Biblia me está diciendo, no porque hagas eso es lo correcto. Ahora, ¿hubo sinceridad? Sí, hubo sinceridad. Entonces yo puedo decir, no, yo voy a hacer una ofrenda de 5,000, pero permítame por favor hacer una fiestita y que vaya al cielo. Yo le digo, ya, anda nomás, es un buen camino. No es el camino, no es. Por más que yo sea sincero, la sinceridad está en la obediencia primero de ir por la sangre de Cristo, ¿ya? Entonces si yo voy sin la sangre de Cristo ya es un problema. Entonces vuelvo a decir, ¿no? Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Ahora, ¿cómo se ofrecían los sacrificios? Con sangre. ¿Cómo creen? Aunque la Biblia no menciona, pero uno va, no sé si es la palabra ser lógica, pero uno detalla, ¿no? Caín, ¿cómo murió? Ahí en la figura está, degollado, y vertió su sangre. Ahora, otros dicen que primero lo golpeó una piedra, pero el hecho de degollarlo fue lo mismo que hicieron con el cordero. Entonces, por eso Abel es como el tipo de Jesús. Aunque la sangre de Jesús es más excelente que la de Abel, porque de Abel clama venganza. En cambio, la sangre de Jesús nos redime de todo esto. Entonces, esa es una pregunta, ¿no? Yo me he preguntado y me sigo preguntando hasta ahora, ¿en qué momento entró el maligno en la vida de Caín? Si él tenía el protoevangelio, tenía el primer evangelio, la recomendación de sus padres y todo lo que habían salido del Edén, o sea, ¿en qué momento entró? ¿Y en qué momento su carácter fue tan cambiado? A ver, vayamos. ¿Tenía conocimiento de cómo ofrendar? Sí, sabía. ¿Quién le había transmitido? Sus padres. ¿Tenía un conocimiento del procedimiento? Sí, había, ¿no? ¿Tenía un conocimiento de cómo adorar por la ofrenda? Sí, lo tenía, ¿ya? ¿Tenía la instrucción de sus padres? Sí, ¿ya? Pero el problema es que no tenía total entrega al Señor. Tenía cierta situación de reducida, mínima de adoración al Señor. Ofreció su esfuerzo y sacrificio de la tierra. O sea, estaba pegado a la tierra a sus cosas. Y por eso ofreció algunas de sus ofrendas a Dios. Ahora, ¿adoró en comunidad? Sí. O sea, miren esto. Dentro de la iglesia podemos adorar en comunidad,
como hermanos juntos, pero no podemos tener la misma visión de la ofrenda perfecta a Dios. Entonces, él no quería como Dios quería. Él tenía su camino. Él decía, yo puedo hacerlo así, ¿ya? No fue improvisado. Venía a la iglesia, en este caso, si lo contextualizamos, venía a la iglesia y en la iglesia adoraba con todos, pero su corazón no era genuino con Dios. Su corazón no era recto con Dios. Su corazón no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, si bien él era sincero en su adoración y en su ofrenda, Dios dice, no, yo no quiero holocausto ni sacrificio. Lo que yo quiero es obediencia. Es por eso que alguna vez, aunque nos han enseñado y nos han dicho, siempre que vengamos a la iglesia, ya sea a la adoración o a la prédica, rendí tu vida a Cristo. Pedile perdón a Dios de tus pecados o algo que haya. Ensá primero por donde se debe ensar antes de irte con tu grano. Porque si te vas con tu grano sin pedir perdón al Señor, sin reconciliarte, es un problema, ¿ya? Entonces pasó por alto ¿qué? Lo fundamental. ¿Y qué es lo fundamental? La expiación, la sangre del Cordero. Entonces él quiso presentar una ofrenda. Él quiso hacerlo. Y no sé si vale el ejemplo, ¿no? Perdón, Joelito. Joel, por ejemplo, tuviera problemas en la iglesia y le digo, Joel, ya no vas a ir a evangelizar. Y ahí él dice, se va afuera. ¿Y por qué? Esto Dios a mí me ha dicho que evangelice. Es que con pastor, sin pastor, yo voy a ir a evangelizar. Entonces estamos pasando ¿qué? Lo fundamental, la autoridad está bien, lo fundamental de decir sí. O sea, a ver, he estado pensando y decía, ¿no? Si yo he pecado, ¿cuál es el camino? Lo fundamental, ¿cuál es el camino? Arrepentirme y luego, está bien, pedir que la sangre de Cristo me limpie. O sea, si yo cometí un error en la iglesia, entonces yo voy pues y digo, Pastor David, hermanos, perdónenme, he fallado, me he equivocado. Yo estoy arrepentido y les ruego por favor, ayúdenme a acercarme otra vez a Dios. Entonces sí, entonces uno es acogido, es cubierto y es levantado. Pero si pastor me dice que pase, yo digo, ¿por qué? Yo no los necesito, yo me abro otra iglesia y punto. ¿Y qué estaría haciendo? Negando lo fundamental que es la sangre de Cristo. ¿Y cuántos han salido así? ¿No? O sea, no reconocer su pecado, y lo vamos a ver. Entonces, a pesar de que había comunidad, no lo hizo. Mire, cuando presentes grano como una ofrenda al Señor, o sea, ¿sí se podía presentar grano al Señor? Sí. Pero lo fundamental ¿qué era? La sangre, siempre. Yo puedo ofrecer mi ofrenda, mi grano al Señor, sí. Pero si no reconozco, si no hay expiación, si no reconozco mi pecado, por más que yo ofrenda, grano, Dios no va a mirar. O sea, por eso dice la Biblia, ¿no? Cuando vengas a ofrendar a la iglesia, si tienes algo con tu hermano, mejor volvé y arregla tus problemas con tu hermano, porque yo no voy a aceptar tu ofrenda, dice Dios. Por eso dice la Biblia, ¿no? Si yo peleo con mi esposa y con mis hijos y vengo aquí y adoro, ¿qué dice la Biblia? Mi oración no va a ser recibida. No va a ser recibida. Pero estoy viniendo con grano, pues. Estoy adorando. No, te estás pasando lo fundamental de arreglar con tu esposa o arreglar con tu hermano o arreglar con alguien. Ahora, lo más terrible de esto es que él estaba convencido de que su camino era correcto, que estaba bien. Y a veces me sorprende cuando hay personas que han fallado y dicen, no, pero Dios me está bendiciendo. Pero Dios me está abriendo más puertas todavía, ¿no ve? Me está abriendo más puertas todavía. Y uno se pregunta, en realidad, ¿quién le está abriendo? Ahora yo no digo que no, puede ser, pero ¿cuál es el camino fundamental? ¿Cuál es el principio? Ir, reconocer. Y si uno, va a salir de la iglesia o no, reconocer que ha fallado y salir, pues. En este caso entonces, el grano es algo que sí le agrada al Señor. Y debería ser de harina, selecta, o sea, debería cernirse. ¿Qué se llama esa harina, Marquitos? Harina flor de harina. Es bien, harinita siempre. Que la ciernen una flor de harina, dicen en paquetitos ahí. ¿Qué se llama? 4-0, no sabía. Pero ellos tenían que ofrecer su mejor. O sea, ¿qué quiero decir?
que mi harina, que la palabra tenía que ser lo mejor, de decir: Dios, por favor, perdóname, he fallado, me he equivocado. Ahora, claro, ese es un asunto bien difícil, ¿no? De poder reconocer y de poder enfrentar a veces en la iglesia o en un lugar. Pero yo he visto que quienes han enfrentado han sabido salir protegidos y guardados por el Señor. Entonces dice, tiene que estar con aceite, etcétera, etcétera, con incienso, que es oración. Luego el sacerdote tomará una porción representativa del grano humedecido con aceite, o sea, conjunto con el incienso, y la quemará como una ofrenda especial presentada para el Señor. Entonces, ¿qué quería hacer? Una ofrenda especial. Pero si no hay expiación, perdón David, vas a disculpar. ¿Qué pasaría si David nos hace una ofrenda bien especial con el ministerio del domingo? ¿Qué alabanza especial tiene Davidcito? Una nueva, por decir. O con Juanqui. Pero estás mal con el pastor y con algunos hermanos. Por más que la ofrenda sea muy especial y muy linda y muy preparada, Dios la mira y ¿qué hace? La rechaza. Es lo mismo es conmigo, o sea, con cualquiera, lo mismo es. Si yo vengo a predicar acá y no le hablo, no sé, a Normita no le hablo ni le quiero mirar, por más que la ofrenda sea excelente, la prédica sea muy linda, ¿qué hace Dios? La mira y no la acepta, no la acepta. Pero en mi opinión, ¿qué digo yo? Esta es la mejor ofrenda que le daba al Señor. Pero la sinceridad no implica que sea buena, sino lo que Dios quiere más que tu sinceridad es obediencia. Entonces, a ver, solamente, no he querido introducirme mucho porque, como les digo, no vamos a salir del noveno león. La ofrenda de grano, agradecimiento y adoración por la provisión, siempre seguía después de la ofrenda por el pecado, que es la expiación, siempre. Entonces los israelitas estaban acostumbrados, antes de ofrecer el grano, ¿qué ofrecían? La sangre, siempre. ¿Por qué la sangre? Porque por mis pecados, por mi culpa, por mis cosas que estaba haciendo. Y ellos continuamente. Y recién iban ¿a qué? A adorar y a decirle gracias Dios por las bendiciones, gracias por todo lo que nos ha dado. Ahora entiende Caín, ¿qué hizo? No dijo, no, pero yo estoy bien, yo no tengo ningún pecado. Pero estás peleado con tu hermano, no pasa nada, estamos tranquilos. No ve Abel, ya no sé si le habría dicho, no ve, no pasa nada. La pregunta es, ¿desde cuándo ya tendría, perdón por el término que voy a usar, ¿desde cuándo habrá tenido bronca Abel? No me dice la Biblia, pero esto ya estaba. ¿Y por qué causa sería? ¿Porque era pastor o porque tenía ovejitas o porque, no sé, no me dice la Biblia? Yo me he preguntado harto, ¿en qué momento, en qué instante le entró esto a Caín? ¿En qué instante le entró toda esta situación si él tenía los mejores maestros? Apocalipsis 1:5, ¿qué dice? Y de Jesús, el Cristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado nuestros pecados con su sangre. Ese era el camino, esa era la entrada, esa era la forma de entrar para hacer algo, esa era la forma. O sea, Joelito, si vas a ofrecer el grano en el evangelismo, ¿cuál es la entrada? La sangre. O sea, debo ir, decir Dios, perdóname si ha habido algo que estaba incorrecto en mi vida. Hebreos 9:22 dice lo mismo. 1 Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero ¿qué dijo Caín? Pero ¿y si hubiera otro camino? Por ejemplo, si yo ayuno todos los días, ¿soy salvo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Soy salvo? Porque ayuno, no, porque soy salvo por la sangre de Cristo. No puedo obviar ese camino, no puedo irme por otro camino. Y Caín se fue por otro camino, ya que le costó. 1 Corintios 3:6, bien interesante. Y como les dije, no pretendemos hacer un estudio muy profundo porque tardaríamos, pero quiero la parte esencial. Dice, yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Estoy hablando de agricultura. Pero ¿cuándo Apolos regó?
Cuando Pablo plantó, cuando hubo lo fundamental, la sangre de Cristo, reconocer a Jesús como mi Salvador. Así que ni el que planta ni el que riega, sino que Dios que da el crecimiento. O sea, Dios hace crecer. ¿Por qué? Por medio de su Hijo, por la sangre de Cristo. Entonces lo que hacemos nosotros es trabajar lo que Dios ya ha hecho. ¿Ya? Así que el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa, conforme a su propia labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza. O sea, va a haber siempre labranza porque tenemos que dar grano. Va a haber adoración, agradecimiento, siempre. Dice, verso 10, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto, ¿qué cosa? Puse el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Cristo. ¿Cuál es el fundamento? La cruz. ¿Cuál es el fundamento? La expiación, la muerte. Ese es el fundamento. Si no hay ese fundamento, no puede haber crecimiento, no, o sea, no vale la ofrenda. Es el fundamento de Dios, que es la sangre. Entonces, ¿qué perdió Caín? El fundamento. Ahora, él estaba consciente de eso, a ver, lo veremos en la Biblia, Génesis 4:6. Esta es la otra situación que me llama la atención, ¿no? ¿Qué debía haber hecho Dios con Caín? Sabiendo cuál era la forma de adorar, la forma de servir, sabiendo cómo era la situación, inclusive sabiendo que en el futuro estaba negando a su hijo, negando su palabra, ¿cómo Dios debería hacer con Caín? Debía caer su ira y eliminarlo del mapa. Y sabiendo inclusive que lo iba a matar a su hermano. Podía evitar, ¿no? Eliminarlo a Caín y que Abel siga viviendo y de él venga la simiente. Pero Dios dejó que continuara. Y aún así viene el Señor y le dice, ¿por qué estás tan enojado? ¿Ya? O sea, ni siquiera Caín vas. Yo he visto esto, ¿no? A ver, viene Dios y mira la ofrenda de Abel, lo mira atentamente, es cautivado por la ofrenda y le acepta. Mira la ofrenda de Caín y no la acepta, ¿ya? No la acepta. Esta la veremos en Génesis 4:6 en la Reina Valera. En la Reina Valera vamos a ver. Salud. Dice, aquí. Miren, entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Es diferente a la Nueva Traducción Viviente. Es enaltecido, quiere decir, vas a mantener tu primogenitura. Vas a ser el pastor de tu casa, aunque seas agricultor. ¿Ya? Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo hasta ti será tu deseo y te enseñoreas de él. La Nueva Traducción Viviente me dice esto, aunque esa palabra enaltecer no está, pero me está diciendo, ¿por qué estás tan enojado? Ahora, entonces, cuando se encontró con el Señor, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba? Con su cara de jeta, bien enojado con el Señor, ni siquiera con Abel, con el Señor. Ahora, si está el Señor, yo no cambiaría de actitud, por decir, ¿no? Si es Dios, no, está bien que esté enojado con Leo y de pronto viene el Señor con él más. Hay algunas personas que se sienten, ¿no?, su enojo con todos. Yo a veces le digo eso, ¿no? Si estás enojado, a mi hija le dice, estás enojado con Ceci, ¿por qué conmigo más? Por lo menos cambia, pues conmigo. Pues no, conmigo más, su linta, cae. Y así se presenta donde Dios, ni siquiera cambia de semblante, ni por educación, ni porque es Dios. Yo me he preguntado harto, como les dije, no he hecho un estudio así de querer solamente mis preguntas. ¿En qué momento le perdió el respeto a Dios? Seguiremos leyendo. ¿Por qué te ves tan decaído? Y dice, no, serás aceptado si haces ¿qué cosa? Lo correcto. Ahora la pregunta es, ¿sabía que era lo correcto? Sí. Entonces, ¿qué le está diciendo? Mira, Caín, conmigo estás así, no sé, Dios le dice, y todavía con tu cara así. Pero mira, puedes cambiarlo todo si haces lo correcto. Entonces, ¿qué era hacer lo correcto? ¿Qué era hacer lo correcto?
ir donde su hermano Abel, no sé, préstame un cordero, mira, lo he arruinado todo y ya, conmigo estoy enojado, no contigo, Abel. Quería otro camino, por favor, préstame y haré lo correcto para acercarme al Señor. Entonces Dios, ¿qué le estaba diciendo? Tienes oportunidad de arreglarlo todo. Tienes oportunidad de cambiar todo. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. O sea, no, ni siquiera Dios le dice, no, yo te voy a caer. No, mira, hay un problema. Tienes que elegir entre el bien y el mal. Y puedes cambiarlo todo. Ya lo has errado, lo has matado. O sea, no has venido correctamente. Has buscado otro camino. Has negado a mi hijo, aunque tal vez no entendería Caín o sí de la promesa. Pero mira, a pesar de que estás enojado con tu cara así, como de chalina al suelo, y estás así, aún yo quiero decirte, puedes hacer lo correcto. ¿Cómo es Dios? No será como el pastor, no, ya estás aquí, has hecho lo incorrecto, fuera, las normas de las asambleas de Dios caen sobre ti con poder. No, aquí está diciendo, no, mira, puedes cambiarlo todo. En Apocalipsis dice, no, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Entonces ve y haz las primeras obras. Es lo más lógico, hermanos. Nadie acá, nadie absolutamente, nadie, ni yo puede decir, yo nunca voy a fallar, nunca voy a pecar. No puedo tener la característica de juzgarlos a todos, ni menos por mis hijos, porque si un joven falla, yo tengo hijos. Entonces, ¿qué debía hacer? Mira, haz lo correcto. Leito, si has fallado, ya, haz lo correcto. Haz lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Anda otra vez a la cruz. Volvé al Señor. Y aunque tus pecados fueran rojos como la grana y ya lo más sucio, haz lo correcto, anda a los pies de Jesús. Pero si no lo haces, eso que es correcto, ten cuidado. ¿Y qué había decidido Caín? No hacer lo correcto. No, él no quiso. Ahora la siguiente pregunta que yo he vuelto a hacerme con él, ¿por qué? A ver, ayúdenme ustedes, yo quisiera aprender. ¿Por qué Caín no quiso arrepentirse? ¿Cómo? O sea, no entiendo. No puedo entender. Si Dios me da la oportunidad de volver, ¿por qué Caín no quiso hacer lo correcto? Sí, ¿no? Se ha debido corromper, todo el maligno ya estaba en él. ¿Cómo habrá entrado todo eso en él? Y de pronto en la Reina Valera hemos dicho, ¿no ve? Si haces lo correcto vas a ser magnificado. A ver, ¿cómo empleo esto? ¿Cómo diría? Si haces lo correcto no vas a perder tu primogenitura. Si haces lo correcto, todo lo que has perdido, yo te lo voy a reponer. Esto ya es amor de Dios total. Cuando nosotros fallamos, ¿qué decimos? Ya lo he arruinado, nunca más. He perdido mi ministerio, ya, tierrita lo he echado. Pero Dios dice, si haces lo correcto, vas a ser enaltecido. Tienes primogenitura, eres el hermano mayor, aunque son gemelos, ¿ya? Si haces lo correcto, todo lo que tú tenías lo vas a volver a tener. Pero como él no quiso hacer lo correcto, ¿qué estaba perdiendo? Su primogenitura, sus bendiciones, y por causa de una ofrenda mal hecha. Pero él no dijo, yo soy el culpable. ¿A quién lo miró como culpable? A su hermano. A su hermano. Cuando nosotros fallamos, ¿qué debía ser lo correcto? Ir a Dios. Pero nosotros, ¿a quién culpamos? Leo, pues, él ha sido. Si él no me hubiera saludado, yo no hubiera pecado. Él no me ha saludado, por eso he pecado. O sea, buscamos otras cosas. Y odiamos. Y dice, como él iba a perder la primogenitura y todo eso, lo odió más a su hermano todavía. Tanto que el pecado no solamente ya fue un pecado de ser así, sino llegó al asesinato mismo. Entonces el Señor le dice, no, mira, ten cuidado, no estás haciendo bien, ¿ya? El pecado está a la puerta, pero si haces lo correcto, Él se va a ir. Pero si no haces lo correcto, Él va a venir como una bestia
¿ya? Y te va a destrozar. Pero tú puedes controlarte, puedes dominarlo y ser su amo. Yo digo, ¿cuántos de nosotros, en vez de dominar y de controlar mi orgullo, mi soberbia, he dejado que esto me agarre y me ha destrozado mi vida? O sea, no quiero pedir perdón. ¿Por qué voy a pedir perdón? No lo quiero. O no quiero hacer esta situación. Y la bestia entró. Teniendo tanta oportunidad, ¿no? Teniendo un sinfín de oportunidades de hacer lo correcto, no lo hice. Lo que esta lección a mí me enseña, Dios no lo permita, pero si pasara, si algún día yo hiciera lo incorrecto, sería siempre volver a Jesús. Pedro dijo, no, ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida? A mí me disciplinaron 2 años en la iglesia por hacer lo incorrecto, pero no me fui. Aguanté la disciplina, lloré. Antes trataban como a leprosos a los que fallaban. Me quedé. No fue fácil. No es sencillo quedarse en un lugar y que te apunten y que digan muchas cosas. Pero es cierto, ¿no? Dios dice, no, yo te voy a enaltecer. Y recuerdo la última vez, yo iba a las oraciones, había una oración de pastores a las 5 de la mañana. E invitaron a todos. Yo necesitaba volver al Señor. Había perdido mis privilegios, había perdido mis ministerios, había sido disciplinado públicamente y hasta por esas veces retroproyectores mostraron a la iglesia este individuo es así. Fue feo. El enemigo lo magnificó más. No era la verdad, pero así quedó. Por eso esa vez empecé a limpiar la iglesia. Eso fue, yo le dije, yo voy a servirte limpiando, y limpié los baños. Entonces un día lanzaron un comunicado y dijeron, no, oración de madrugada de los pastores y los hermanos que quieran. Yo me voy. Era en la Avenida de las Américas, en la iglesia. Entonces me fui a las 5 de la mañana. Y ahí estaban los pastores y toditos se han alejado de mí, solito oraba en un lugar y ni me hablaban ni se despedían de mí, nada, hermanos. Esa oración era durante 1 año y 1 año estuve así. Hasta que tuvo que cerrarse la oración, dijeron vamos a despedirnos, sí, me hablaron. Me felicitaron, bien, me han dicho que raro, ¿no? Me destituyeron. Y miren, estoy como pastor. Si haces lo correcto, yo te voy a enaltecer, dice Dios. Pero si te niegas, ten cuidado. Hacer lo correcto es afrontar. Ahí yo digo, no, el afrontar puede ser vergüenza, ¿cierto? Puede ser dolor, pero Dios te va a enaltecer. Te va a devolver las cosas que tal vez has perdido producto de ese pecado. Pero si no, te va a dominar. Ahora, como digo, yo cualquiera, y he visto en varias iglesias que dicen, no, me han disciplinado, me voy, pues me armo otra iglesia o hago otra situación. Y no debería ser así, por lo menos hablando. Entonces el enojo está en el corazón y el asesinato a la puerta. Estaba tan enojado. Y peor cuando dijo, no, como tú estás así, ya no va a ser enaltecido, tu hermano menor va a ser el primogénito. Y en la Biblia sucedió muchas cosas. Peor le ha dado bronca a mi hermano, no. Entonces, no solamente el enojo de su corazón, ya en su vida, en la puerta ya estaba el asesinato y era una bestia. Podía controlarlo, sí. Cuando el pecado se aloja dentro de la casa, la maldición está a la puerta. Esto es terrible. Entonces, no importa, bueno, no sé que está mal esa palabra. No sé cuál sea la situación que vivamos. No sé cuál sea la situación que yo haya fallado con mi Dios. Es preferible hacer lo correcto y enfrentarlo. Hermano, Dios va a devolverte muchas cosas porque has sabido enfrentarlo y decir, estoy aquí. Pero Caín no. Este es el evangelio eterno que he predicado la anterior vez, ¿ya? Es la oportunidad de arrepentirse y volver al Señor para hacer lo correcto. ¿Pero qué hizo Caín? No, dijo. Porque él tuvo otro camino. ¿Acaso tú eres la única manera de poder agradar, de hacer? No, hay otros caminos. Y esos dos caminos me parecen más buenos para mí. Puedo proyectarme, puedo hacer sin, o sea,
¿Por qué voy a tener que sujetar, voy a hacer estas? No, pero Dios no, nunca va a ver la ofrenda con amor. Y el haber enfrentado me da el derecho, si algún día salgo, de salir con autoridad. Hebreos 12:24 dice: y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Esta sangre que habla mejor que la de Abel clamaba venganza. En cambio, la sangre de Jesús clama misericordia, clama redención. Entonces, cuando yo fallo, hermanos, cuando me equivoco, quiero hacer lo correcto. ¿Qué es hacer lo correcto? Reconocer, decir: sí, perdóname. Joelito, te he fallado, perdóname. No porque sea pastor, no, perdóname. Juanqui, perdóname. No sé, perdóname. Eso es lo correcto, ¿no? Ir por lo correcto, porque si no, la situación sería bien complicada. Vayamos a Génesis 4:7. Pero tú no obras bien, y el pecado está agazapado a las puertas de tu casa. Él te acecha como fiera, pero tú puedes dominarlo. Es una conversación: no, Leo, no sigas, perdón, Leito, no sigas, porque si lo sigues vas a arruinar y le vas a dar derecho a esta bestia que destroce toda tu vida. Haz lo correcto, haz lo correcto. Ahora, miren todo esto. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. ¿Le hizo caso al Señor? No, no quiso hacer lo correcto. Sí, yo me sigo preguntando: ¿de cuándo ha iniciado eso con su hermano? Sí, sí, pero sigo diciendo, yo me sigo preguntando: ¿en qué momento entró? Tenían a Dios que hablaba con ellos así. Bajaba al huerto con Adán y Eva y todavía habla con ellos. No tengo la respuesta, Normita. Mucha fruta de la tierra. No sé en qué momento, o sea, él se convirtió así. Ahora, si lo aplico al contexto, es lo mismo, ¿no? Cuando vemos a un hermano y ha pasado, digo: ¿en qué momento ha pasado eso? Se ha sido alguien que ha servido, ¿en qué momento el enemigo se ha entrado? ¿En qué y no me doy cuenta tampoco, pues no me he dado cuenta, no me doy cuenta. Y de pronto resulta que esa persona ya es enemigo, ya es duro y ya tiene otro camino. Y uno dice: ¿en qué momento ha sido? No lo sé, sí, de Juanqui. Hay una frase que a mí me hizo pensar a Tony, siempre me he incluido con eso, me siento orgulloso de mi humildad. Yeah. Y a veces tenemos ese orgullo oculto ahí adentro y eso hace que hagamos muchas cosas. Sí, no. ¿No? Y de repente estamos así, cubiertitos bajo unas Una ofrenda que no es. Pero me sigo preguntando, porque yo podría cambiar de la noche a la mañana y mañana ser otra persona. Porque así sucede, no sé si se han dado cuenta, las personas que fallan y se equivocan y no se arrepienten, cambian. No te saludan, mantienen su posición. Y aún la iglesia puede estar mal, pero no ellos. Pero yo mantengo mi pregunta para mí, ¿no? ¿En qué momento entró eso? Y como Juanqui decía: ¿en qué momento tengo que cuidar? Por eso es que no puedo olvidarme lo fundamental, la sangre. O sea, cada día debería morir y cada día debería pedirle perdón al Señor, porque si me olvido, ¿en qué momento entró? ¿En qué instante entró? Y ya, sí, no me dice la Biblia más, no sé si le dijo: ya, Señor, lo voy a pensar. No dice nada. No hay más comentarios en la Biblia. Tal vez lo dejó con la palabra en la boca al Señor. No dice más, pero se fue. ¿Y qué había en su cabeza? La planificación de matarlo a su hermano. Era la primera muerte en la Biblia. O sea, no había películas de asesinatos, no había revólver, no había nada. La única forma que él vio muerte, ¿cuál fue? Degollación. Tal vez yo lo decuello a mi hermano. No sé. Pero le dijo: salgamos al campo.
Y Abel estaba inocente. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Es lo único que dice. Por eso muchos piensan que, así como la imagen anterior, lo degolló. Otros piensan que le agarró una piedra y lo golpeó y luego lo degolló. Y miren, o sea, no sé, ¿qué tiempos transcurren? Porque aquí son seguidos. Y el Señor dijo a Caín, ¿estaba ahí Dios cuando mató Caín a Abel? Lógicamente, si Dios es eterno estaba, pero en ese momento, o pasó un tiempo, no hay la división aquí. O habrá vuelto Caín solito y Dios estaba, o sea, Dios le conversa. Miren, aún de muerto, ¿qué oportunidad tenía? De hacer lo correcto. ¿Qué asesinos en la Biblia fueron perdonados? David, Pablo, muy bien. Manasés, está bien. Esos asesinos, para ser perdonados, ¿qué hicieron? Lo correcto. Miren aquí otra oportunidad de Dios a Caín. A pesar de ser malcriado y todo lo que, vamos, el Señor le dice, ¿y dónde está Abel tu hermano? Ahora la pregunta es, ¿Dios sabía? Sí, ¿por qué le pregunta? Es como nosotros, ¿no? Cuando nuestro hijo ha salido y sabemos dónde está, llega, ¿y dónde estabas? Pues ya sabemos nosotros. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? No les digo quién, ¿no? Un día yo vi pues en otro lugar y le llamé ahí. ¿Dónde estás? Está en la casa de mi amiga, ahí arriba, en el piso, haciendo. Así, pero yo te estoy viendo ahorita, ¿dónde estás? Le dije, no, ¿dónde estás? Ese decir de Dios es, dime la verdad. Miren el Evangelio, en un principio, aún a pesar de haber matado a Caín, tenía la oportunidad de ser perdonado. ¿Cómo hubiera cambiado la historia? No lo sé, pero él no lo hizo. Y él respondió, no sé, ¿acaso yo soy pastor como él? Los pastores guardan sus ovejas, yo soy hortelano, es que no tengo por qué guardar la vida de mi hermano. ¿Qué respuesta es esta? Insolente. ¿Cuándo le perdió el respeto al Señor? Por eso el camino de Caín es desobediencia a la autoridad. Es una total confrontación a la autoridad. Entonces dice, no sé, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Yo no soy pastor, los pastores cuidan sus rebaños, yo no. Y él le dijo, Dios le dijo, ¿qué has hecho? Otra vez, otra oportunidad. ¿Qué has hecho? Y el que dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Como no contesta, no dice nada, ahora pues maldito serás de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Como tú te agarraste de la tierra va a ser tu maldición. Errante y extranjero serás en la tierra, vagabundo, sin metas, sin propósitos, sin objetivos. Nosotros somos peregrinos y extranjeros diferentes, con un objetivo, pero él no, sin ideas. No sabe dónde va a ir, qué va a hacer, ¿ya? Entonces dijo Caín, grande es mi castigo para hacer. ¿No era mejor, Señor, perdóname, no sé qué me ha pasado, esta bestia, pues no sé, no podía pedir perdón? No lo hizo. Y ese era todo lo que yo pensé, ¿hasta qué punto puede llegar la arrogancia y la dureza del corazón del ser humano? Decir, me lo merezco, ya pues me voy al infierno, ¿qué voy a hacer? He fallado. Alguna vez yo dije eso, no, ya sí, ya me voy a ir al infierno, estoy mal. Pero no era lo mejor ir a lo correcto y decir, Señor, perdóname. Moriré pues así como soy. Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará
Y les respondió el Señor: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces el Señor puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Ahorita vamos a ver esto de la señal. Pero en todo lo que yo veo acá, y no lo había visto así, y no estamos haciendo un estudio pormenorizado, es que cómo Dios da oportunidades para arreglar nuestra vida. Y no queremos. Y cuando viene el castigo, ni modo, ya así soy, errante seré, ya me has echado de tu presencia, nunca más voy a volver a tu iglesia, ya jamás seré, ahora voy a morir, no sé, es su forma de pensar terrible. A pesar de todo lo que Dios le decía para que vuelva, Caín no se arrepintió. ¿A quién nos recuerda esto? ¿De dónde sacó todo esto, Caín? Sí, de sus padres. Fue sincero en su ofrenda, pero por más sincero que sea, Dios quiere ¿qué cosa? Obediencia. Y él no estaba dispuesto a obedecer. Quería dar ofrenda, pero a su propia opinión, a su propia forma de pensar y no como Dios decía. Vagabundo y errante, sin destino a dónde ir. En cambio nosotros somos peregrinos y extranjeros, no vagabundos y errantes. Nosotros sí tenemos un destino a dónde ir, pero el camino de Caín no tiene ya dónde ir. Y terminaremos con este versículo que enseguida voy a hablar. Y salió Caín delante del Señor y habitó en la tierra de Nod. Hay una doctrina bien loca acerca de esto. Dice que Nod es un planeta. Bueno, es un decir que yo le estoy diciendo. Y que ahí llegan los desobedientes. Por eso Tubal Caín significa el regreso de los Caínes. Ahí la vamos a ver. Porque dice que en los últimos tiempos Caín va a volver, pero en su espíritu. Porque la gente va a ser así, pues he pecado, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Si quiero asistir a la iglesia así, pecador, ¿me van a votar? ¿No ve? Va a regresar ese espíritu, dice. Sí, ¿no ve? O sea, lo hago pues. Y va a matar a sus hermanos y no va a sentir ningún remordimiento. Ningún remordimiento. No sé si tengo esa cita. ¿Quiénes son los errantes? Caín, Agar, David, Judas, Israel y Betsabé son errantes. Todas están las citas bíblicas que tengo por situaciones de problemas que ellos tenían. Pero quería ir a esto con ustedes. Bueno, voy a saltar esto para ir a lo que quiero. Y la próxima clase vamos a ver. Un poquito, esperaré que sea esta. ¿De dónde sacó todo esto Caín? Me asusta. ¿De cuál de los padres sacó ese carácter? Ya hemos visto esto con ustedes anteriormente. Adán y Eva habían fallado. ¿Dios lo sabía? Sí. Lo hemos estudiado, lo voy a hacer a grandes rasgos. Oyeron la voz del Señor que se paseaba por el huerto al aire de día y se escondieron el hombre y su mujer delante del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y llamó el Señor Dios al hombre. Siempre Dios bajaba a pasear en el huerto. La pregunta es, ¿Dios sabía que habían fallado Adán y Eva? Sí. ¿Sabía que la serpiente había intervenido? Sí. ¿Qué hicieron ellos? Se escondieron entre los árboles. Ya estaban desnudos, necesitaban sangre, necesitaban para la expiación. Entonces llamó el Señor a Dios al hombre y le dijo, ¿dónde están? Así, ¿no? ¿Dónde están? Bien inocente parece Dios, ¿no? ¿Dónde están? Y ellos podían salir de escondidos. Señor, aquí estamos, perdón. No, nada. ¿Ya? Y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ellos jamás estaban desnudos y nunca se escondieron. Y la siguiente pregunta del Señor, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Bien, no sé si Dios en este sentido es gracioso, ¿no? En el sentido santo. ¿Has hecho lo que te he dicho que no hagas? Dios sabía que ha hecho, sí. Pero ¿por qué te está preguntando así? Para que ellos, sí, he hecho, perdón. No hay.
¿quién te enseñó? Esta serpiente, Señor, pero perdonanos. Aunque no sabían ellos de la sangre, ¿no? Pero Dios pues está bien, los voy a perdonar. ¿Quién te enseñó? ¿Ya? Y sigue, ¿no? Y el hombre respondió, la mujer que me diste. O sea, no hay arrepentimiento. No dice, sí, he fallado, perdona. No hay. Más bien hay culpar a otro. Como hace rato decía Leo, pues no me ha saludado, por eso me he ido de la iglesia, ¿no? Entonces, la mujer, pues que tú me has dado, alguna vez hemos dicho, ¿no? Yo no te he pedido, no era así mis exigencias. No, tú me has dado. O sea, todavía le culpa al Señor. Entonces el Señor Dios le dijo a la mujer, a ver, bueno, ya. Dice que la mujer sabia edifica la casa. A ver tú, ¿qué ha pasado? Y la mujer sabia, ¿qué dice? La serpiente, pues, que tú has creado tan bella y preciosa con 4 patas, era difícil soportarla. Si se han dado cuenta, ¿cuántas oportunidades Dios les dio para que se arrepientan? Como 4 si vemos. ¿Accedieron a una? Ninguna. Y aquí es instantáneo cómo se ha deformado todo lo que decía Normita, se han corrompido, es instantáneo. ¿Se dan cuenta cómo el pecado puede destrozarte en un instante todo lo que has avanzado? Cosas son, dice la Biblia, la mosca en el perfume lo arruina todo. Una mosca de tantos años de preparación. En un instante fue. Y el Señor dijo, ya bueno, ve el serpiente. ¿Tú lo has hecho? Él todavía sí, pues, ya, maldita serás. A ella todavía ya le da el castigo. Maldita, él creo que fue más honrado. Maldita serás en todas las bestias, en todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y enemistad pondré entre ti y todo lo que estamos diciendo, y la mujer, etcétera, etcétera. Y al hombre, por cuanto hiciste todo eso. Con esta conclusión para pensar. ¿Cómo Caín heredó esto? Abel no entiendo mucho. Quiero declarar mi ignorancia. No entiendo. ¿Por qué Caín no? ¿Por qué Caín sí? ¿Por qué Abel no? ¿En qué momento todo eso agarró Caín y actuó como sus padres? Lo que nosotros hacemos, si bien no puede afectar a todos nuestros hijos, a uno sí puede afectar. A uno sí. Y me hace pensar mucho, ¿no? Decir, ¿no? ¿Quién tendrá mi carácter en mi casa? Y me asusta. Y tengo que ir a hacer lo correcto a la sangre de Dios, por favor. No sé si alguno estaría orgulloso de su vida pasada. Yo no, absolutamente no podría estarlo. Imposible. Recuerdo esa vez cuando estuve en mi cuarto y mi hijo Pablo estaba a punto de morir. Dios me proyectó una pantalla. Y lo que les digo es cierto. Yo estaba en mi cuarto solo, mi hijo por morir. Y Dios, como dice Salmos, yo no sabía que será presentado como una pantalla. Y ahí estaba mi vida. Y Dios me dijo, es por tu causa, es porque tú hiciste eso. Yo recuerdo que lloré, hice lo correcto, fui a la sangre, no busqué otro camino, fui a la sangre y perdóname. Yo merezco esto, a mí, Señor, hazme, no a mi hijo. Pero mi hijo pasó toda esa circunstancia. Pero fui enaltecido, sí, porque mi hijo en vez de morir, él vive, porque él estaba desahuciado, debería morir. Ha sido enaltecido, está trabajando, está bien. ¿Cuál fue el camino correcto? Ir a la sangre. Yo creo que si reconocemos algunas características, los que somos padres, que no están bien en nuestros hijos, que son producto de lo que nosotros hemos hecho en el pasado, creo que hay que hacer lo correcto a la sangre y decir, Dios, por favor, ayúdame a hacer lo correcto. Porque si mi hijo repite la actitud que yo he hecho y no se arrepiente, miren cuál fue la situación de Caín. Y Dios le puso señal. Y antes la señal era aquí en el brazo y señal en la frente. Era la palabra, era la palabra. Así se vestían los judíos. Pero ¿cuál era la señal de Caín? De que él no obedece a la palabra.
Y todos lo iban a ver y no lo iban a matar, porque todos iban a saber que los que no obedecen la palabra, así va a quedar su vida, errante, sin destino, sin un lugar donde ir. Dios no lo quiera. Los que tenemos hijos, yo cuando lo leí me conmovió el corazón. Yo no quiero esto, no quiero esto. Que mi ofrenda sea perfecta, que lo que yo tenga que darle al Señor sea lo mejor de mi vida y darle lo mejor a Él, ¿no? Y el noveno león es aquel que no quiere que demos una ofrenda perfecta al Señor y queremos que como Caín busquemos nuestros caminos. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué voy a hacer eso? No, pues si no me gusta, yo hago lo otro. Y la señal está ahí. Tal vez no mueras, pero vas a ser ejemplo de que la desobediencia trae consecuencias. Aquí vamos a quedar, me queda mucho todavía que hablar, pero por favor quisiera, si hay alguna pregunta, algún comentario, algo que enriquezca la lección y algo que me ayuda también a mí a poder seguir. Leito, estamos con... A la pregunta que hacía Pastor de ¿por qué a Caín no, a Abel sí? Quizás es la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? ¿Por qué el Señor me ha escogido a mí? Y al final solo vamos a llegar a la conclusión de que ha sido por su misericordia nomás. Entre ambos tenían el conocimiento y dice la palabra que Abel por fe, y Dios es quien nos da la fe. Entonces ha sido misericordia nomás. Yo pienso que Abel ya estaba el pecado, entonces tanto Abel como Caín han nacido ya bajo el pecado. Pero por misericordia de Dios nomás yo pienso que Abel sí ha sido considerado justo delante de Dios. Y yo creo que también dice la Biblia, ¿no? Tú puedes decidir y dominar. Creo que Abel también hubiera podido elegir ese camino, pero él decidió morir y servir a Dios. En alguna situación, si digo por qué Caín, tal vez yo dijera no, porque en mi corazón no he querido, he decidido no. Y creo que habría que decidir desde un principio, a pesar de todo lo que pasemos, a pesar de que tenga que morir, decidir servirle al Señor, porque si no, es grave. Es grave. Gracias, Leo. ¿Alguien más, por favor? Gracias, pastor. Tal vez acotando, ¿no? Respecto a la pregunta, igual que no nos podemos responder, ¿no? ¿Por qué? ¿Desde cuándo Caín, ¿no? ¿Desde cuándo Caín se ha dejado llevar por la ira? Y yo creo que tal vez dentro de lo que pienso, ¿no? Puede ser desde que ha desconocido a Dios, a Dios, porque... Y esto tal vez concuerda con la lógica de que lo ha aprendido sus papás, porque a Adán y Eva en un principio igual lo han desconocido a Dios desde que la serpiente ha entrado y los ha hecho pecar. ¿Por qué digo que se ha desconocido a Dios? Porque Dios, como usted dijo, Dios les dio discipulado personal, les enseñó todo, les enseñó incluso a pedir perdón, a que Dios es un Dios bondadoso. Pero desde que la serpiente entró a su vida y ha hecho pecar, se olvidaron de eso, desconocieron todo lo que Dios es, porque si hubiesen tenido en cuenta lo que Dios es, se hubiesen pedido perdón, pero en ese momento ellos desconocieron todo aquello de Dios y por eso hicieron eso. Y yo creo que, y eso lo creo que heredaron a Caín, y Caín desde que desconoció lo que es Dios, se dejó llevar por la ira. Podríamos dar muchas respuestas, solamente yo lo aplico a mi vida, ¿no? Podría ser que sin darme cuenta el enemigo podría actuar mi vida, sí. Entonces, ¿qué necesito? Hacer lo correcto todos los días. Porque si un día dejo que la ira, el sol siga y al día siguiente continúe, yo creo que ya estoy en ese camino. Estaría, entonces, no quisiera que entres y de pronto, ¿qué ha pasado? En algún momento yo dejé esa comunión con Dios, pero es grave. David. No, es que es para los que están en la lección escuchando. Es una idea media loca porque nosotros que somos papás, y bueno, yo que tengo varios hijos, conozco a cada uno de ellos y sé cómo se comportan y cómo reaccionan, y puedo yo un poquito especular e irme a la vida de los hijos de Jacob. ¿Sí? ¿Quién era el papá de José? Jacob, ¿no? Entonces, en el caso de Jacob, José lo quería mucho.
Jacob amaba mucho a José y los hermanos lo odiaban de tal manera por ese amor que le mostraba a Jacob. Quizá algo así habría sucedido entre Adán y Eva por el trato que le dieron a Caín y Abel. Y quizá Dios mismo, porque Abel se comportaba de una manera y Caín se comportaba de otra manera. No quiero decir que yo amo a un hijo y que a los demás sí los amo, pero menos, pero siempre hay uno o hay dos que se comportan de manera diferente y hay un especial apego hacia ellos. No quiere decir que ellos son nuestros hijos favoritos, ni nada, pero de alguna manera nosotros mostramos. Y a veces nosotros nos comportamos de la misma manera ante Dios. Dios nos conoce a todos y Dios nos ama a todos por igual, pero Dios tiene cierto apego hacia ciertas personas porque ellos también los tratan de otra manera, ¿te das cuenta? Es un amor que les nace y Dios tiene cierto apego. Me imagino que entre Abel y Caín podía haber sucedido esto y posiblemente Caín se dio cuenta del asunto. Él podía haber arreglado esta situación, pero no lo hizo, sino que su ira creció y como tú decías, esto ya fue de mucho tiempo y esto creció a tal punto que ya no llegó al asesinato. Mira, es una especulación. Algo que aprendí, pastor, con respecto a lo de Caín y el pecado, ¿no? Aprendí que Dios es un Dios de advertencias y de misericordia. A Caín se le advirtió, pero Caín no tuvo lo que nosotros tenemos ahora, Cristo Jesús. Y lo que aprendí es que si el pecado está a la puerta de tu casa, tenemos nosotros el privilegio de llamar a Jesús a que abra la puerta para que responda al pecado y Él se encargue de todo. Yo creo que ellos tenían el privilegio de papá ahí con ellos. Sí, ahí estaba cara a cara. Solamente que no vivieron tal vez lo de Jesús de nosotros, pero ahí estaba la misericordia total de Dios. Una palabra que ellos decían, Dios los iba a perdonar. Pero es su forma. Ahora, lo que David dice, no dice en la Biblia, pero lo podemos manejar tal vez que sea así. Podría ser, ¿no? Porque Abel es el menor y a veces a los menores aman, ¿no? Podía ser. No lo sé, no me dice mucho la Biblia, aunque dice que de tal manera Dios amó al mundo, es general. Ahora es cierto que con algunos puede haber un galardón mayor, sí, pero la oportunidad es para todos, para los menos y para los más, la oportunidad. Y que Dios nomás nos ayude. Soy ignorante todavía, hay cosas que están en mi cabeza que me revuelan y le digo, sí Señor, por favor, ten misericordia de mí. Padre, gracias. ¿Puede afectar tanto mi conducta? Sí. Si bien Adán y Eva le hablaron de cuál era el camino, tal vez nunca trabajaron el carácter de Caín. Y dice que el Espíritu Santo trabaja mi carácter. Y el verdadero hombre maduro y crecido es aquel que es trabajado en su carácter. Pero pareciera que no trabajaron el carácter de Caín, porque era irrespetuoso, era alguien que hasta a Dios le faltó el respeto. Ni Dios mismo, el Padre, el Dios de la creación que estaba ahí, dándole oportunidad para arrepentirse, no lo hizo. Señor, si ese fuese un detalle, trabaja mi carácter. Si mi carácter es puerta abierta para lo que pasa, trabaja mi carácter. El Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Enséñame a pedir perdón, aún no sea mi culpa, Señor. Trabaja mi carácter. El camino de Caín es desobediencia a las autoridades, insultos, gritos. Y lo hemos visto. Y todavía trajo ofrenda. Y fue sincero.
Pero una sinceridad sin la palabra, sin la sangre, no vale nada, Señor. Los que somos padres te pedimos que ninguna de nuestras situaciones sea heredada por nuestros hijos. Y si hay algo, que nosotros le mostremos el carácter de Cristo. Y así como tú trabajaste en nuestro carácter, Dios, que podamos trabajar en el carácter de ellos. Pero más que nosotros, tu Espíritu Santo para que los cambie. Porque vemos que el carácter de Caín era increíblemente insoportable. Pero aún así le diste la oportunidad de venir a tus pies, de amarte, de correr y hacer lo correcto, pero no quiso. El orgullo, la soberbia, solo tú lo sabes, Señor. Pero en nuestro contexto ahora te pido que siempre me des la humildad. Y gracias por las lecciones. Gracias por lo aprendido. Y enséñame a hacer lo correcto, enfrentar y hacer lo correcto, Dios. Gracias, Padre, por todo lo que nos has hablado hoy. Porque cuando hablemos la próxima clase vamos a hablar de los Tubal Caín, que significa el regreso de Caín. Y creo que estos últimos tiempos, Timoteo dice que habrán gente desobediente a los padres, ingratos, desobedientes, implacables, y eso está sucediendo. Este es el tiempo de educar a la iglesia, de enseñar principios de obediencia, principios de autoridad, y no perdernos en el camino de Caín. Y gracias por quienes hemos enfrentado, porque ha sido por tu gracia y tu misericordia. Y enséñanos a enfrentar todavía lo que viene, Padre. Y te pido perdón por aquellas personas que tal vez enojadas salen y ya no quieren volver. No es el camino correcto. No es el camino correcto. Si salgo, quiero salir bien con tu bendición y con tu amor. Pero tu palabra dice: yo te voy a enaltecer si haces lo correcto. Ayúdanos, Padre. Pongo la sangre, así como Job, pongo la sangre sobre mis hijos, pongo la sangre sobre los jóvenes de la iglesia, pongo la sangre sobre las parejas jóvenes, sobre sus hijos, pongo la sangre, Señor, sobre todas las personas, para que ellos, Dios, sean gente que te ame y que, Señor, no repitan nuestras acciones, sino repitan las acciones de Jesús, el carácter de Jesús. Y que cuando traigan una ofrenda al Rey sea de un corazón sincero, con un carácter formado, y no una ofrenda según mi camino, sino según el camino del Señor. Gracias por esta noche, gracias por el privilegio de aprender tu palabra, gracias por permitirnos estar en tu casa, Señor. Amén. En este lugar donde la iglesia se reúne. Y ahora también te pido que bendigas las ofrendas que hoy vamos a recoger, y con todo el corazón, Señor, que sea para tu obra, y que mi corazón sea la actitud que yo dé mi ofrenda. Gracias, Papito. Señor, te agradezco y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adelante, David. Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón.